Hola a todos, volvemos al canal para hablar de personajes de Inazuma Eleven que son raros y con descripciones raras. Esto porque leyendo algunas no podía dejar de pensar que eran turbias, otras graciosas y otras al menos curiosas. Dejaré en claro que he tomado en cuenta a personajes fichables del juego, pues de los principales ya tengo una serie que puedes ver acá. Quiero agradecer a la cuenta y a mi amigo Alexis Smash por la info que me ha brindado. Si te gusta el vídeo, dale like y suscríbete al canal. Si veo que tiene apoyo, haremos más partes porque son muchas. Sin más que agregar, empecemos. Ya he hablado un par de veces de este jugador anteriormente. Ya es normal ver personajes trapitos en la franquicia, pero el caso de Bea siempre fue raro porque a pesar que es un chico, en los videojuegos se refieren a él como una chica, y aprende por nivel el talento Femme Fatale, siendo uno de dos personajes masculinos con este caso. El asunto con Bea es que hay un error de traducción, pues en la versión española e italiana de los juegos se refieren a ella como una chica, siendo varón. Tiene aspecto femenino, porque recordemos que él es parte de una pachanga de chicos rockeros. Su nombre japonés es Biyu, que viene de la palabra Biyuari Kei, que es una palabra para definir a bandas de rock japonesas, cuyos integrantes usan un look andrógino, pareciendo casi chicas. Es, por decirlo así, un estilo de look más extremo del glam rock, porque hay cantantes de este género como Axl Rose, Bret Michaels, que tienen este estilo de cabello parecido al de una mujer, sin mencionar a la banda Twisted Sisters que van por esta tendencia. También el seiyuu de Thor, Jakun Sakurazuka, usaba este look en su banda de metal. Aunque no queda claro por qué recibe el Femme Fatale por nivel siendo chico, más allá podría decirse que su confusión se dio más por una mala traducción. El caso de Romeo Fitzroy es más extraño aún, pues es un chico, pero aprende por nivel ambos talentos de Femme Fatale y Casanova. Este jugador del equipo exclusivo de Colmillos del Norte incluso trata de despertar con un beso a su capitán, haciendo referencia a su nombre occidental de Romeo. Se ha llegado a teorizar que Fitzroy siente atracción por chicos y chicas por estos talentos, y que su descripción del juego al español donde dice que ataca y defiende por igual, es una metáfora a que le gustan tanto chicos y chicas. Aunque volvemos al caso anterior, a veces las traducciones se salen de contexto, pues en su descripción al japonés se menciona que es un todoterreno con muchas fans tras él. A pesar de ello, sigue siendo raro que tenga ambos talentos, y si lo de querer besar a su capitán fue en serio o simplemente lo hizo para que se despertara, quién sabe. Este es un scout de Inazuma Eleven Go Galaxy, y como sabes que el juego no tiene localización oficial, su descripción se ha traducido literalmente al español. Este bicho NPC en su descripción dice que bebe alcohol cuando se estresa, y que bebe tanto que la gente se aleja de su olor. Y sí, ya sé que más de alguno se ha identificado con este personaje a partir de este momento, pero no bebas cuando te sientas con estrés, créeme, eso no es bueno. Belladonna es otra scout, pero esta vez de Inazuma Eleven Go. Su diseño es muy raro, aunque al leer su descripción de ser una chica misteriosa con intenciones misteriosas, te haces una idea que es una máscara. Y en efecto, en su nombre japonés, Cutie Mask, da a entender que usa una, y lleva una Q en ella por un juego de palabras, pues la Q se pronuncia Q en inglés. Q viene de cutie. En su descripción original dice que ella ayuda a los necesitados, por lo que es una referencia a que usa una máscara como una superheroína. Nos vamos hasta el Inazuma Eleven 2 con el personaje fichable de Confucius. Este personaje tiene un juego de palabras en su nombre que hace referencia a Confucio, el famoso filósofo chino. En su descripción dice que le gusta la poesía china y que no sale sin poemarios de su casa. Este detalle es exclusivo de las localizaciones occidentales, pues en su descripción original también menciona que le gusta la poesía, pero no dice nada que haga referencia a Confucio ni a China. Si buscas información de este jugador, lo más probable es que no encuentres nada. Es un fichaje de Inazuma Eleven Go Galaxy versión Supernova. Aparece en el planeta Sílice. Todo bien, hasta que lees su descripción en donde dice que es un hijo de un terrícola y un alienígena.
Es algo tétrico que alguien haya sido abducido para procrear, o que haya aplicado la del abuelo Max Tennyson y se haya comido a un alienígena. En todo caso, lo pienso y no me hago la idea de cómo pasó. Obsérvenlo, es un fornicador. Apuesto a que conoces la figura de Robinson Crusoe, o has escuchado de él, así que no entraré en detalle de quién es. Este personaje no tiene uno ni dos, sino tres personajes que se basan en él. Uno es un jugador del Cala Pirata, por lo que ya es conocido. Los otros dos, uno de la saga original y otro de Go, Robin Cruz y Robin O'Cruz. Hasta ambas descripciones son parecidas, de estar en una isla abandonada. En la descripción original también se dice que estuvieron en una isla. Estoy empezando a creer que los personajes de Fertilia son los de las descripciones más bizarras. Y es que este insecto fichable dice que en su descripción que tiene una hija de la que no puede hacerse cargo sola. Admiro a las madres solteras que luchan y todo, también a los padres solteros. Pero me pica la curiosidad que este tipo de cosas las pongan y genere gracia, porque es la traducción literal de la descripción original. A manera de curiosidad, su nombre Okako-sama viene de Okazan. Okazan significa madre en japonés. La descripción de este personaje es tétrica, pues dice que en su casa tiene un cadáver momificado de un ancestro. Muy creepy, aunque la descripción original le baja a lo siniestro, pues dice que él jura que tiene a un unicornio momificado en casa. De hecho, su nombre occidental es un juego de palabras para unicorn. Menos mal, ya estaba pensando que este chico debería de salir en un episodio de La Ley y el Orden. Traemos un personaje del primer juego, Max Skara. Su nombre es un juego de palabras de máscara, y su apellido japonés se puede leer como cosmético. Su descripción dice que le gusta maquillarse y que en el fondo desearía ser una chica. Su descripción japonesa también dice lo mismo, así que probablemente estemos ante un caso de alguien que no está a gusto consigo mismo. Larga es un jugador fichable de Cornerstones. Su descripción dice, a manera de broma, que todo en su cuerpo es largo. Absolutamente todo. Hasta su ego. En su descripción japonesa simplemente dice que tiene una cara larga como su ego. Es casi igual, pero omitiendo el chiste de doble sentido. El apellido de este jugador siempre me llamó la atención, y pensaba que era una referencia a la serie de Luffy, aunque su descripción no tuviera nada que ver. Pero en su descripción original dice que le gusta vestirse con trajes de piezas elegantes, de ahí que su apellido sea One Piece, una pieza. Nada que ver con el manga de Eiichiro Oda. Otro caso de alcoholismo, pues la descripción de Demi dice que colecciona las botellas de bebidas alcohólicas de su padre, que de por sí, tener un padre alcohólico ya es jodido. No imagino que alguien herede el vicio por ver el mal ejemplo, pero nada que ver. En su descripción japonesa simplemente dice que le gusta coleccionar botellas y frascos. Nada que ver con tener un padre alcohólico. Empiezo a creer que los compas que tradujeron Galaxy a nuestro idioma tenían algo contra Fertilia. Este insecto dice en su descripción que le brilla tanto el culo que no sale de casa. Y creo que lo que da más risa es que hayan dejado esa palabra. Porque vamos que, aunque en España esté normalizada hasta cierto punto, no deja de ser una mala palabra que se usa en malas expresiones. No puedo dormir, tengo pesadillas horribles con tu enorme culo gordo. De Percy se dice que tiene una mirada penetrante y que le gustan los niños, pero no de la forma que estás pensando, degenerado, sino que es bueno con ellos, aunque ese detalle no se dice en su descripción original, en donde solo ponen que es un buen tipo. Lo interesante de este random es que por los diseños beta del juego, iba a ser parte de la Royal Academy y por ende tendría un espacio en la serie con su protagonismo. Akura es otro que se ficha en Go Galaxy, y en su descripción se dice que corre el rumor que es un asesino, aunque es un rumor falso. Si lo es, vaya que es un dato perturbador, y si no, también, pues imagínate hacerle una acusación así de grave a alguien solo porque sí, sin tener pruebas. Esta pequeñita no tiene algo creepy en su descripción, pero me llamó la atención que diga que visita la fiesta de la tomatina cada año. Pensé que era un easter egg de los traductores de Galaxy, y que en su descripción original también dice eso. Tal vez hayas escuchado hablar de eso o lo habrás visto en algún documental, pero la tomatina es un festival que se celebra en España el último miércoles de cada agosto, en que cientos y hasta miles de personas se arrojan tomates entre sí. Hay muchas versiones sobre su origen e historia,
por lo que si alguien sabe más sobre el contexto del origen, me gustaría que lo comentaran y saber cuál es la más acertada. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Recuerda que puedes darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos. Si te ha gustado, puedes pedir una segunda parte que yo con mucho gusto la hago. Nos vemos en la próxima para más contenido.